vamos a hablar de un tema muy relevante. La organización Reinserta promovió en la Ley de Ejecución Penal el reconocimiento de los menores que nacen y viven en los reclusorios, así como el respeto a sus derechos por parte de las autoridades, a fin de eliminar los ambientes de violencia durante su crecimiento. Está conmigo aquí en la cabina, se lo agradezco mucho, Saskia Niño de Rivera. Ella es presidenta de Reinserta. Saskia, bienvenida al programa. Al contrario, gracias por tenerme. Bueno, creo que es un tema muy relevante porque el primer dato que hay que dar es que no se sabe cuántos niños viven en penales en México. Exactamente. Justo lo que comentábamos ahorita fuera del aire es muy complicado cuando la CNDH sale y dice hay autogobierno, hay cogobierno en los penales. Tenemos muchos penales en México donde las mismas autoridades no tienen acceso al penal. Los internos no les dan permiso a las autoridades de entrar. Lo cual de entrada es un espacio entre muros donde tendría que ser el lugar donde la fuerza del Estado se manifieste en plenitud. Pues es que se supone que eso es, ¿no? Se supone que la obligación del Estado es salvaguardar la integridad, ¿no? De los ciudadanos. La prisión existe para salvaguardar la integridad y la seguridad de es el contrato social, es lo más básico que de filosofía que podemos irnos, y es salvaguardar. Y ahorita te puedo decir que el 50% de los secuestros se operan desde adentro de la cárcel, los secuestros que se están pasando hoy, o sea, no los que pasaron. Sí. Y el 75% de las extorsiones vienen de dentro de la cárcel. Ahora, ya cuando ves ese escenario y cuando ves pues el hacinamiento, los motines, violación de derechos humanos, todas las cosas que pasan en los penales en México y que sabemos. Ahora, a ese entorno donde el Estado está a veces completamente ausente, pon ahí unos niños. Sí. Literalmente, o sea, usemos la imaginación y cada que veamos que hay un motín en un penal, cada que veamos que en un penal, por ejemplo, hay uno en Puebla que está hecho para 24 personas y ahorita actualmente tienen casi 200 personas en ese penal. Cada que veamos eso, imaginemos y entendamos que hay niños allá adentro, porque esa es una de las luchas que tenemos en Reinserta. Lo que nosotros queremos es la prevención del delito. Y adentro de los penales también hay mujeres, porque en México hay criminalidad femenina. Tenemos casi 11,000 mujeres en prisión. Entonces, cada que pensemos en eso, tenemos que saber y entender que hay niños adentro de las cárceles. Niños hijos de estas mujeres y en la gran mayoría de los casos también hijos de los hombres que están en prisión. Y no nada más ahí, sino también, ¿no? Justo algo que comentábamos mucho en estos días que sacamos la campaña es cuando hablamos de prevención del delito, y ahorita que los candidatos están tan fuertes hablando de la seguridad en México y de cómo vamos a cambiar este rumbo del país y el cambio y demás, somos un país que no tiene un solo programa social, uno solo para los niños que nacen y viven en prisión y para los niños cuyos papás están en prisión. Fíjate que en Nuevo León se sacó un estudio bien interesante que habla que el 67% de los niños entre 12 y 18 años que tienen a mamá o a papá o ambos en prisión, tienen que abandonar la escuela para empezar a trabajar y para poder cubrir sus necesidades. Claro. Y México, lejos de ser un país que diga, a ver, si tienes a mamá o a papá en prisión, ¿no? Aquí hay un programa para tu beca, aquí hay un programa para tus útiles escolares, para que puedas comer, para que tengas dónde vivir, lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo, si vamos a hablar de prevención del delito y sacar a esta población, sacarla y alejarla lo más posible del crimen, ¿cómo no vamos a apostar por ello? Oye, ¿cuál es el cálculo, primero, de personas de menores de edad, evidentemente, que tienen a uno o a ambos padres en prisión? ¿De qué universo estamos hablando? Mira, ahí te va. Son 11,000 mujeres. En Reinserta, el año pasado, hicimos un estudio. Es el primer estudio que se hizo de maternidad en prisión. Lo hicimos de la mano de InMujeres y trabajamos en 11 reclusorios. Trabajamos con más de 2,000 mujeres. Con ese estudio se hizo un estimado que hay casi 35,000 menores de edad que tienen a mamá en prisión. Solamente a mamá. 35,000 aproximadamente, ¿no? Sacando el cálculo de que cada mujer en prisión tiene alrededor, el 88% de las mujeres en prisión son mamás. Y de menores de edad también. Ahora, en México tenemos a 240,000 personas, 239 y cachito personas en prisión. Eso incluye a los hombres. No tenemos un cálculo exacto de cuántos hijos tienen los hombres en prisión, pero si nos vamos sobre este mismo como número, habría que digamos que estamos uno, hablando, ¿no?
ponle un hijo a cada hombre en prisión. Pues que no. Sí. Yo calcularía que en un promedio, porque con mujeres tenemos un promedio de 2 o 3 niños por mamá. Sí. Y muy fuerte, porque el 57% de estas mujeres tuvieron a sus hijos cuando eran menores de 18 años. Entonces, estamos hablando, digamos, de 100,000 personas, 100,000. No, mucho más, yo creo. Menores, 200,000. Como 200, 300,000. Pero aún así es manejable para el Estado. No, es muy manejable. Para un programa social, eso es lo que además te evita un montón de cosas, porque yo no sé, no me atrevería a ni siquiera estimarlo, pero me imagino que un hijo de personas en prisión que tiene que abandonar la escuela, tiene que entrar a trabajar, las posibilidades de que ese niño o esa niña caigan en prisión también son grandes, ¿no? En México, y esto te lo dice cualquier criminólogo, y hay estudios completos de esto, tienes el fenómeno de familias criminógenas. Sí. Normalmente cuando, por ejemplo, tienes un secuestrador, probablemente hay el hermano de ese secuestrador también es secuestrador, la esposa también está metida, o sea, tienes familias criminógenas. No estás apostando por el niño que probablemente va por lo menos 2 veces a la semana a la cárcel a ver a su mamá o a su papá. Claro. Entonces, de alguna manera normalizan la violencia, ¿no? O sea, es como, pues, ¿la cárcel qué? Ahí viven mis papás, ahí, ¿no? Tengo que abandonar la escuela. ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Si tengo 13, 14 años, no tengo estudios, ¿dónde voy a conseguir? Ahí está la urgencia de que haya una política pública para estos menores de edad. Digo, para beneficio de ellos, pero para beneficio de todos los demás. Claro, también, ¿no? Luego por eso tenemos en primeras planas, ¿no? Hace poco salió una primera plana, no me acuerdo qué periódico, pero 30,000 niños son cooptados por el crimen organizado. Pues claro, el gobierno hemos olvidado por completo y hay un grupo vulnerable fuerte el que tenemos que apoyar, y tenemos que apostar por la prevención, y tenemos que apostar por un México más seguro por medio de la niñez. Y aquí reinserta la apuesta porque es un foco rojo. No estamos diciendo que porque tengas a mamá o a papá en prisión o hayas nacido en prisión vas a ser delincuente. No. Pero sí te puedo decir que el trabajo, hicimos un estudio hace un par de años con la Coordinación Nacional Antisecuestro sobre secuestradores en prisión. Trabajamos con 800 secuestradores a nivel nacional. Hicimos estudios sociodemográficos, hicimos estudios psicosociales, criminológicos, de todo. Y sí sacamos focos rojos que tienen los secuestradores en cuanto a trauma en su infancia, violencia, consumo de drogas, no nada más ellos, sino en sus familiares también. O sea, sí hay ciertos patrones que estos niños, a la corta edad, a sus 2, 3 años viviendo en prisión, ya lo están teniendo, ya lo están adquiriendo. O sea, en las cárceles hay abuso, en las cárceles hay consumo de drogas, hay mucha sexualidad, dado a que nadie es responsable de los niños, justo lo que hablábamos en el corte tú y yo, nadie es responsable de los niños en las cárceles, las mamás se los tienen que llevar a las visitas conyugales. Entonces estos niños están viendo a sus papás teniendo relaciones todo el tiempo en vivo. Entonces tienes a niños sobreestimulados sexualmente, que eso es súper delicado. Hay 20 temas. Me aterra tener que preguntarlo, pero supongo que estos niños también son víctimas de repente de abuso sexual. Sí, no, sin duda. El Reinserta hizo una cosa que se llama el Anuario de los Niños Invisibles hace 2 años, y por medio del dibujo le dimos voz a los niños. Y desafortunadamente una de las cosas fuertes que vimos es el abuso sexual, no solo que se vive con estos niños adentro de la cárcel, en las visitas conyugales, cuando van a los diferentes reclusorios, sino también, por ejemplo, cuando tienen que salir de la cárcel, te vas con el tío, o no, la mamá también se queda sin herramientas, digamos, para proteger a sus hijos. Algo de lo que hacemos muy fuerte nosotros con estos niños es decirle, hay zonas de tu cuerpo que no se deben de tocar, y los tienes que, suena horrible, pero entrenar a eso, ¿no? Oye, ¿cuál es la estimación que hace Reinserta sobre el número de menores viviendo actualmente en prisión? En Reinserta calculamos que son entre 700 y 800 niños que están actualmente viviendo en prisión. Ojo, es un número también cambiante. Todos los días hay detenciones, y el derecho a la visita conyugal es un derecho humano. Sí. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, una vez a la semana, las mujeres que están en reclusión son trasladadas a penales de hombres, donde están sus parejas para que puedan gozar de su visita conyugal. Tenemos penales en Oaxaca, 4 veces a la semana visitan a sus esposos. Entonces, todo el tiempo pueden ejercer su derecho a la reproducción. Claro. Y entonces este número todo el tiempo es cambiante. Pero se estima que alrededor de 700, 800 niños que estén viviendo hoy en los penales. Bueno, lo que urgiría de entrada es un censo, ¿no? Saber con precisión, pero ya me lo decías al principio, cuando la autoridad no tiene control sobre el penal o no tiene pleno control sobre el penal, complicado. Bueno, pues la posibilidad de que haya una cifra gris, negra, como se quiera llamar, pues es muy alta, y esa cifra, pues
para decirlo llanamente, son niños de una existencia muy relativa, ¿no? Muy relativa. Y pensarías, creo que le diste al clavo, Pascual, no estamos acabando con la pobreza en México, no estamos pidiendo que se haga un programa de millones. O sea, estás hablando de un número preciso. Muy preciso. Sí. Y ¿sabes qué? Y tú lo dijiste, que están viviendo en un lugar que se supone que es territorio del gobierno, sí, y que ya tienen control de esos espacios. Vaya, ejercer la ley ahorita, que es lo que estamos pidiendo con esta campaña que Imagen se ha subido, ejercer la ley de ejecución penal ya sí habla de los espacios para estos niños, de los derechos de estos niños, es nada más ponerlo en práctica. Hasta noviembre las autoridades, ¿verdad? Sí. Para cumplir con lo que dice la ley. Llevan desde junio del 2016 que debieron haber empezado a hacer estos cambios, sí, y a partir del 30 de noviembre, o sea, escasos 6 meses del 2018, ya van a estar en incumplimiento de la ley. Bueno, pues autoridades responsables de penales, apúrense, porque aquí no vamos a bajarnos del tema. Gobernadores, en fin, todos los que tengan algo que ver con esta situación, con la aplicación de la ley de ejecución penal, apúrense, porque por lo menos aquí en este espacio no vamos a abandonar el tema. Y te lo agradezco mucho y los invitamos a que se acerquen a Reinserta, porque no se trata de aventar la bolita. Se trata de unir esfuerzos, sí, sociedad civil, gobierno, lo hacemos juntos. ¿Dónde te pueden localizar, Saskia? Claro que sí, www.reinserta.org o en las redes sociales, en todas, como @reinserta. Y los invito a que nos ayuden a llegar a las 10,000 firmas en Change. La campaña se llama Niños Invisibles, ahí en Change. Ayúdenos. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Saskia Niño de Rivera es presidenta de Reinserta.